Buenas tardes. Estamos en esta mesa que es Orígenes de la Literatura Futbolera. Vamos a contar con la presencia de Germán Ferrari, Rodrigo Dascal y Julio Friedenberg. Antes de presentarlos, vamos a pasar un pequeño video que realizamos desde acá de la Biblioteca Nacional, donde vamos a ver cómo era este hombre, Pablo Rojas Paz, alias el Negro de la Tribuna, que va a ser de quien hable Germán. Así que pasamos el video y después cuando termina empieza en la mesa Germán Ferrari. El cronista deportivo debe saber captar con toda exactitud lo que sucede en el ring, en la cancha, en el fiel, en el ground. Y esto no es fácil. En los ambientes intelectuales hay una subestimación por la crónica y por los que hacen esta suerte de periodismo. El que no sirve para nada en el periodismo sirve para hacer una crónica deportiva. Esta visión tan vulgarmente difundida es falsa de toda falsedad. Porque si se considera con toda equidad el asunto, se llega a la evidencia de que la relación deportiva es más antigua que el mismo periodismo. Y lo curioso es que si se entra a rastrear en las diversas épocas de la literatura, nos encontramos en los grandes poemas y novelas con páginas que tienen un verdadero tono deportivo. Y por otra parte, grandes figuras de las letras no han desdeñado el hacer periodismo de deportes. En verdad que comienza a apretar el carboncito y no hace ninguna gracia estarse a las 14, o mejor dicho, a las 13, al rayo del sol durante 3 horas, por más negro que uno sea. Es necesario modificar el horario de los match. De lo contrario, el negro de la tribuna se va a desteñir. No sabrá uno si quitarse el saco o ir a buscar la sombra de las tribunas oficiales. Pero no, yo no puedo rebajarme. Yo voy a las populares y de ahí no me muevo. Es rebajarse. Además, el verdadero fútbol se ve de las populares. Vamos a decir una verdad grande como una casa respecto del fútbol. La gente no va a ver jugar, va a ver ganar. No hay aficionados, sino hinchas, es decir, partidarios de tal o cual club que van a ver triunfar sus colores y que gritan y rompen los pulmones si las cosas van mal y que protestan de todo. Esto les impide gozar del verdadero fútbol. Para ellos, en un match no hay más que un cuadro, el suyo. El otro es solo un conjunto de 11 tipos que andan perdiendo los botines por ahí. Yo, decía un ciudadano bastante sensato que venía en el 1 del partido River Vélez Sarsfield, me gusta mucho el fútbol y por eso mismo no soy partidario de ningún club. El día que me haga hincha de uno de ellos, ya no veré más juego que el de mi club. Había que ver, agrega su interlocutor, la cara que tenían ustedes, los de River, cuando Vélez Sarsfield les encajó los 2 primeros goles de la tarde. Hay que tener paciencia y jugar bien. Recién se alegraron cuando Peuchele igualó a los 30 del segundo y el corazón se les volvió a su sitio únicamente cuando el negro Castro venció con el tercer gol a ese saltarín de goma que es Curtis. Nosotros, desde el asiento de atrás, escuchábamos con gran atención estas reflexiones de una desacostumbrada tranquilidad para hacer sobre cuestiones futbolísticas. En todos los matches, aún en el peor, hay un momento de extraordinaria emoción en el cual la lucha adquiere una dramática intensidad y en el cual, quiera que no, uno se vuelve del que juega mejor. Es aquí cuando el público es un solo rumor clamoroso que gime, grita, vocea los nombres de los jugadores, denuncia infracciones que el referee no ve, mientras la pelota anda de un lado a otro, como enloquecida a puntapiés. Uno se contagia de todo eso y también grita hasta enloquecer. Pierde el sombrero, abraza al compañero de al lado y se fuma uno tras otro los 12 cigarrillos de un paquete. Mientras corres la liebre, te gano un corazón. Bueno, este video aclaró que para Rojas Paz no hay audios, pero cuando hicimos la investigación para estas jornadas, seleccionamos algunos textos en base a un trabajo de Germán y bueno, el audio lo hizo el compañero Osvaldo Gamba,
que es conductor del programa de radio de la Biblioteca Nacional, y el video lo hizo el compañero Martín Ponce, que es de la parte de comunicación y prensa de la biblioteca. Así que una vez dicho esto, le paso la palabra a Germán Ferrari, que nos va a hablar un poco de estos temas. Gracias. Bueno, casi que no tengo que decir nada. Digo, está todo dicho, o lo dijo todo Pablo Rojas Paz, alias el negro de la tribuna. Me va a dar el puntapié para poder dar una pintura, un perfil de quién era Pablo Rojas Paz a partir de este trabajo que hicieron. Como él bien lo dice, no solamente por el apodo, lo de negro, sino él mismo, que se menciona como morocho, era un tucumano que había llegado a Buenos Aires con un poco la necesidad o la obligación o la impronta de estudiar alguna carrera universitaria seria, ¿sí? Medicina, derecho, cosa que abandonó rápidamente. Y se volcó al periodismo, pero al periodismo vinculado a lo literario. Él empezó haciendo críticas literarias, hasta que empezó a adentrarse en el mundo del periodismo sin abandonar nunca la literatura. ¿Sí? Él es uno de los intelectuales, de uno de los escritores del Grupo Florida, ¿sí? Aquel de Jorge Luis Borges, de Raúl González Tuñón. Él es uno de los principales animadores, siendo joven, de ese grupo vanguardista de escritores. Rápidamente escribe un libro que es premiado por la Municipalidad de Buenos Aires, obtiene un premio municipal, cosa que lo hacía bastante destacado dentro del ambiente intelectual. Y él ahí en uno de los textos dice, ¿sí? Haciendo la comparación del periodismo deportivo frente al ámbito académico, él dice que esta pasión por el deporte y por el fútbol en particular lo convierte en un antiacadémico, ¿sí? Y le pasó de ser desdeñado cuando en un momento determinado decide hacer periodismo deportivo, o más, para ser más justos, le obligan a hacer periodismo deportivo o crónica futbolística en particular. ¿Cómo es esto? Un día va a haber un partido a la cancha de Barraca Central y lo descubre un directivo de Crítica, diario en donde él trabajaba y hacía un poco de todo, digamos, no periodismo deportivo, sino que hacía periodismo político, lo que viniera, periodismo social. Y este directivo de Crítica lo ve y se sorprende, ¿no? Porque obviamente un intelectual en una cancha de fútbol para fines de 1920, principios de 1930, era una rareza absoluta. Entonces se sorprende y le dice, me llama la atención que a usted le guste el fútbol. Sí, me encanta. Cosa que es cierto, porque en su Tucumán natal jugó al fútbol, ya estaba apasionado por las distintas alternativas del fútbol local. Y este directivo de Crítica le dice, bueno, a partir de mañana le voy a decir a Natalio Botana, que era el director y fundador de Crítica, le voy a decir que te pase de sección y que empiece a escribir crónica deportiva, crónica de fútbol. Y así fue. Empezó a escribir y tenía que elegir un seudónimo, porque Pablo Rojas Paz, nombre de doble apellido, un intelectual consagrado, con premio municipal, no pegaba muy bien. Y eligió el negro de la tribuna. Apodo que nunca más abandonó en toda su vida, siempre estuvo asociado al periodismo deportivo. Pablo Rojas Paz muere en 1956. Estas crónicas y estos textos que recién escucharon pertenecen al año 31, en su gran mayoría, un año fundamental en el fútbol argentino, porque es el año de la profesionalización,
Él escribía para un diario, primero Crítica y después Jornada, con el mismo dueño, aunque en las sombras Botana, pero el mismo dueño. Un diario que estaba a favor del profesionalismo en el fútbol. Y a él le tocó reemplazar a uno de esos grandes primeros periodistas que empezaron a vincular el deporte y el fútbol en particular con la literatura y con el periodismo mejor escrito, que fue José Gabriel. Y le tocó reemplazarlo en una columna que se llamaba El Partido de Ayer. Es decir, obviamente, le tocaba hacer la crónica del partido que había visto el día anterior. Es decir, hago una pequeña aclaración, tanto Crítica como Jornada eran diarios vespertinos, es decir, que por lo general cubrían en las mismas ediciones de la tarde las alternativas del partido que había ocurrido ese mismo día. Él se tomaba un poquito más de tiempo para hacer su crónica, que por lo general tenía un estilo particular en cuanto a la estructura. Comenzaba su crónica desde que él se levantaba o desde que se dirigía a la estación Constitución a tomar el tren o a tomar el tranvía, hasta la finalización del partido, recreando los comentarios de las personas que salían de la cancha o que se paraban frente de la pizarra del diario Jornada para ver el resto de los resultados de los partidos. Y a partir de ahí, o en el desarrollo, no a partir de ahí, sino en el desarrollo de sus crónicas, iba matizando distintas alternativas, desde cuestiones que tenían que ver con expresiones en lunfardo o coloquialismos, ahí escucharon bastantes ustedes en esos textos, y yo leeré alguno cortito también. Pero sobre todo su fascinación por el buen juego, por el buen fútbol, y había quedado deslumbrado con la famosa delantera de los profesores, de Estudiantes de La Plata, del año 31. Y en una crónica, en una de estas crónicas, hace un paralelismo. Se los leo porque es muy interesante y nos ayuda también a pensar el fútbol de hoy. Él escribió: a la línea delantera platense le había dado por jugar, por moverse como piezas de ajedrez, con una tranquilidad que no hemos visto igual en una cancha de fútbol. Viendo jugar al quinteto de Estudiantes en su partido con Boca Juniors, afirmar que el fútbol es una de las bellas artes es una necesidad. El fútbol, una de las bellas artes. Esto está escrito en el año 1931. 2 años antes, este periodista que yo les comentaba anteriormente, al que había reemplazado, José Gabriel, había escrito en el diario La Nación un famoso artículo, El jugador de fútbol, ejemplo de arte, donde hacía una comparación entre diferentes jugadores del ámbito local y un ballet. Y él decía que encontraba mayores actitudes artísticas en esos jugadores de fútbol que en los grandes bailarines clásicos. Y de alguna manera Rojas Paz, o el negro de la tribuna, retoma esta idea y lo plasma. Ahí mintió Rojas Paz en uno de esos textos donde dice que no podía expresarse de quién era hincha. Yo les voy a leer un párrafo, ¿sí?, para mostrar precisamente esto, que nos va a dejar deslumbrado por lo siguiente. A ver si lo encuentro. Nuestro trabajo era agotador. El hincha después del match se va a la casa a descansar, a tomar mate o, si no, a comentar tranquilamente el partido. Nosotros debíamos ir a la redacción a sacarle jugo a la máquina escribiendo para la 6ª edición. Después de haber cobrado, como el que más con las emociones del encuentro, debía tenerse la suficiente personalidad para ser veraz y justo. Pero yo no podía. Yo era apasionado, no era un juez imparcial, sereno. No podía mantenerme por encima de la contienda. Esto de estarse retenido, según los psicoanalistas, hace mal al corazón, envenena la sangre. Debo confesar que me gustaba mucho Estudiantes y que después de este cuadro, a Independiente, por el cual tenía una gran debilidad. No soportaba que ninguno de esos cuadros fuera víctima de una injusticia o de una agresión.
Entonces me levantaba como leche hervida y peleaba yo solo contra la partida. Es decir, él confiesa que de alguna manera tiene una simpatía por Estudiantes de La Plata, ¿sí? Leíamos recién lo de su admiración por los profesores, y por Independiente también. En este texto no dice que luego de estos dos equipos hubo uno que a él lo cautivó, que fue Boca Juniors. Y si hay algo por lo que se recuerda a Pablo Rojas Paso, al negro de la tribuna, es porque fue el periodista que bautizó a la hinchada de Boca como el jugador número 12. ¿Sí? Hay un texto de Rojas Paz escrito en el diario Crítica en 1940, cuando se inaugura la Bombonera, ¿sí? La Bombonera de cemento, donde introduce esta calificación. En las páginas de Boca siempre está mencionado Rojas Paz y por lo general también está asociado a un personaje de la historia de Boca Juniors, Victoriano Cafarena, que fue bautizado también como el jugador número 12 en la famosa gira de Boca Juniors de 1925 por Europa, pero Rojas Paz no lo tomó por este personaje que se coló, por decirlo de alguna manera, en el plantel y en la delegación que viaja a Europa, sino que lo asoció directamente a la hinchada y desde ese momento nunca más pudo disociarse. De hecho, en una crónica donde recuerda su paso por el periodismo deportivo, escrita muy poco antes de morir, Rojas Paz dice que se siente orgulloso de haber pasado a la historia del fútbol argentino por ese dato, ¿sí? Solamente por ese dato. Vos marcame el tiempo y redondeame. Vamos, bien. Algo interesante también de Pablo Rojas Paz era en dónde ponía el ojo en esas crónicas, ¿sí? Yo les decía que por lo general tenían una apertura que comenzaba con el inicio del día y la finalización con el fin del partido. Les leo un fragmento también que nos va a permitir pensar algunas cosas. En una de las corridas de Zampayo, el peligroso forward de Chacarita, alguien creyó que este había sido víctima de un full de parte de Vidoglio. Esto dio lugar a que una persona que estaba detrás nuestro gritara una frase que no era precisamente el comienzo de una oración religiosa. Entraban allí a figurar la madre, el padre y ciertos productos fisiológicos. Entonces un oficial de policía se levantó de su asiento para hablarle en secreto a esta persona que alguien dijo que era un dirigente. Le pidió, después se supo, que moderara su lenguaje, que con ello no se sacaba nada, que las malas palabras no ayudan a ganar. Desde entonces, la persona aludida se quedó muda. Bueno, este tipo de observaciones, de detalles, son muy frecuentes en estas crónicas de Rojas Paz. Son siempre con un toque de humor, con un toque de observación punzante, digamos, llaman la atención y uno, si se retrae a esa época, piensa el gancho con el lector y ese contrato de lectura con el lector de crítica o de jornada, ¿sí? Otra más. Alguna vez teníamos que hablar de las muchachas de Estudiantes de La Plata, cuando el cuadro del club tiene que pelear por los puntos en su propia cancha. En ninguna cancha van mujeres más lindas a la tribuna. Parece un concurso de belleza, pero de los buenos. Tienen el alma en un hilo cuando los muchachos están en el recuadro verde peleando por el triunfo. Hoy, como nunca, las muchachas platenses sintieron las emociones del fútbol. Guaita había recibido un pase de Viola y corría como un endemoniado. Una chica, detrás nuestro, se puso a rezar. Santa Teresita, que haga un gol Guaita. Guaita, Guaita, y seguía repitiendo el nombre del WIM.
no sabemos si el efecto religioso, si el rezo tuvo lugar. Lo que sí podemos saber es que le sirve a Rojas Paz, o le sirvió a Rojas Paz para poder detenerse en el detalle que era también frecuente, que era observar quiénes estaban en la tribuna. En este caso, las mujeres, pero también les llamaba la atención los chicos, los jóvenes, ¿sí? que iban a la tribuna. Y a su vez, estas observaciones estaban muy relacionadas a su forma a una forma particular de crítica, del diario Crítica, de relacionarse con el público, ¿no? Esto que decía antes de poder enlazar, ¿sí? determinados vocablos, determinados gestos, determinadas expresiones de lo popular. Para ir cerrando, no solamente de los jugadores hablaba Rojas Paz y de quienes estaban en la tribuna, sino también de, obviamente, el árbitro. El referee actuó mal, pero hay que salir alguna vez en defensa del referee. Estamos hablando de 1931. ¿Qué debe hacer un juez ante un partido bravo? ¿Seguir el ritmo de las jugadas o imponerle al match su criterio quitándole su lucidez? El referee, demasiado severo, puede modificar el resultado de un match. Si es demasiado exigente, puede hacer fracasar el empuje de un cuadro y neutralizar su entusiasmo. El referee no cobró 2 penales. Cerró los ojos ante varios offside y se hizo el desentendido cuando los jugadores hacían full. ¿Será muy difícil dirigir bien un partido de fútbol? Esta es una pregunta indiscreta que no me animo a contestar. Yo, si fuera referee, correría como un galgo por la cancha tras la pelota para no perder una jugada. A mí se me escaparía una jugada solamente que fueran brujos los jugadores. Terminaría con la lengua afuera, fatigado, medio muerto de cansancio, pero no se diría que yo soy un mal juez. En general, los referees son unos perezosos que quieren ver una jugada de 2 leguas de distancia. El público se enoja con razón cuando lo ve hacer macanas, porque sabe que con un poquito de buena voluntad podría equivocarse menos. En fin, no nos metamos más con los referees, basta con que los hinchas se metan con ellos. Cualquier parecido con la realidad, ¿sí? Pura coincidencia. Pero quisiera retomar para cerrar la idea del principio, este cruce entre literatura, fútbol y periodismo. Si uno rastrea las biografías de Pablo Rojas Paz, es muy difícil encontrar que se mencione su paso por el periodismo deportivo, y no solamente eso, sino los libros en los cuales él participó hablando sobre fútbol. Y hay uno en particular que es muy interesante, que no aparece ni en las biografías ni en la bibliografía. Y yo creo que tiene que ver con esta mirada oscurecida de los intelectuales y de determinados académicos con respecto del fútbol, por lo menos en aquellos tiempos, ¿no? Hay un libro que se llama El fútbol argentino, editado en 1947, donde se hace una pequeña síntesis de la historia del fútbol de nuestro país y una semblanza histórica de cada uno de los clubes de primera división. Y Rojas Paz lo que hace es trazar un perfil de esos clubes muy cargado de su particular visión. Estamos hablando del año 47, era un periodista de más de 50 años, ya era un adulto y con una trayectoria y un nombre bien ganado en el periodismo deportivo. Y es una delicia leer esos textos. Yo seguramente en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca Nacional está este libro, pero si lo quieren tener y poseer en sus manos o en su biblioteca, de vez en cuando por Mercado Libre aparece. Y realmente es un material muy interesante porque de cada club de primera división de ese año, estoy hablando del año 47, Rojas Paz traza una semblanza muy interesante. Y es una pena que no aparezca ni en su biografía ni en su bibliografía porque Rojas Paz, más allá de ser un gran
prosista, ¿sí? Sobre todo escribió novelas y cuentos, pero fue uno de los pioneros del periodismo deportivo y uno de los que hizo este cruce entre literatura, periodismo y fútbol. Así que me parece que, bueno, hacerle un pequeño homenaje rescatando al menos estos textos escritos para Crítica y para Jornada es también recuperar un poco nuestra historia como periodistas, nuestra historia como escritores y nuestra pasión por el fútbol. Gracias. Bueno, muchas gracias, Germán Ferrari. Quiero aclarar que como errar es humano, perdí las presentaciones de los compañeros panelistas. Les agradecemos mucho por estar acá. Aclaro que Germán Ferrari es un gran periodista, publicó varios libros. El más reciente es 1983, acerca de ese año donde volvía la democracia a nuestro país. Lo estuve leyendo hace poco, muy bueno. Y quería decir también que, respecto a lo que vos decías, que el libro, cuando uno busca en la Biblioteca Nacional los libros de Rojas Paz, hay una compilación de todos sus textos, de novelas, artículos, cuentos, pero no está la parte del negro de la tribuna, que es muy significativo. Así que esa investigación está pendiente, ¿no?, de publicarse. Ojalá que se pueda. Así que bueno, le paso la palabra a Rodrigo Dascal, que es sociólogo, y publicó, bueno, varias cosas, pero en particular un libro muy interesante sobre la revista La Cancha, que es una revista que cubría la cuestión del fútbol emergente, ¿no?, como actividad social en nuestro país, que fue publicado hace unos años por la Biblioteca Nacional y la editorial Teseo. Así que bueno, esta es la presentación que le hago a Rodrigo, si querés decir algo más, obviamente, y gracias por venir. Bueno, buenas tardes. Gracias, Emiliano. Antes que nada, voy a intentar, no digo ir rápido, pero después de haber hablado de Boca, porque acá se habló de Boca, claramente, siendo que juega Independiente en un rato y Julio quiere ir a ver a Independiente, y siendo que es el Día Internacional del Hincha de River, debería comenzar diciendo esto en esta mesa pluralista. Quiero primero, antes que nada, agradecer a Emiliano y a la Biblioteca Nacional la invitación. Efectivamente, hace, no me acuerdo, 2 años y pico, estuvimos en este mismo lugar presentando el libro sobre la revista La Cancha. Cuando Emiliano me invitó, yo le dije, no, yo no trabajo temas de literatura, no son los temas que yo conozca, soy sociólogo, hay cosas de la historia que trabajé, pero no. Y Emiliano me dijo, no, pero bueno, el libro. Y tenía razón, digamos. ¿Por qué tenía razón? Porque en un sentido, y lo que voy a comentar está muy conectado también a lo que decía Germán y seguramente a lo que diga Julio. La Cancha es una revista que nace en la década del 20, va hasta pasaditos los 40. Es de alguna manera la contracara del gráfico en un montón de cosas, ¿no? Yo diría que la revista Alumni, las pocas revistas Alumni que vi también, pero sobre todo La Cancha, es la contracara, no por oposición, pero sí porque tiene una serie de cuestiones que el gráfico no tiene, ¿no? O el gráfico tiene las que La Cancha no tiene, no importa. Eso es el trabajo sobre el libro, lo que yo trabajé. Pero para hoy, a mí me gustaría centrarme en una característica de La Cancha, que también es una característica de la época, ¿no? Y que tiene que ver con una temática general que Julio trabajó maravillosamente y que todos abonamos en su trabajo en ese sentido, que tiene que ver con la construcción de los barrios en la década del 20, del artefacto barrio, diría Adrián Gorelick, que trabajó también específicamente el barrio como artefacto, de los clubes como el soporte institucional del fútbol, ¿no? Lo que le da entidad organizacional, ¿no? Los clubes como asociaciones. Y detrás de eso el espectáculo futbolístico, por supuesto, ¿no? Bueno, esta identidad del barrio que se forma e incluso luego que muchos clubes en la década del 20, porque hay muchos clubes que son previos, ¿no? Claramente, está también formateada, y acá sí ya me meto en lo que yo leo en La Cancha, en la idea del espectáculo, ¿no? Concretamente en algo que yo llamo espectáculo, y que La Cancha nos muestra con una serie de cuestiones que son las que yo quiero ahora puntualizar, ¿no? Pero ¿qué me interesa de estas cuestiones? Que el formato en que se muestran estas cuestiones es un formato literario, ¿no? Y por eso yo dije que sí cuando Emiliano me dice, porque, digamos, ¿qué puedo hablar de literatura? Poco. ¿Qué puedo hablar de lo que leo en La Cancha? Algo.
ese algo tiene que ver con que lo que se lee en la cancha está formateado bajo la idea de la literatura. Entonces, ¿qué vemos ahí nosotros? Nosotros vemos, por ejemplo, la aparición de la categoría del ídolo, ¿no? Como espejo, como modelo. Ese ídolo es el ídolo del jugador de fútbol, pero es el artista también, que está asemejado, ¿no? El artista de la época, asemejado al jugador de fútbol. Ahora vamos a ver cómo. Y este formato literario se ve en varias cuestiones. Primera cuestión, tengo, Emiliano, unas fotos ahí, si querés, listas, que creo que hay que avanzar nada más, que son nada más unas pocas fotos para ilustrar, si se prende la PC, estaría bueno. ¿En qué lo observamos? Ahí está, creo que había que pasarlas. Ahí. Si quieres poner así. Primera cuestión, en una serie de expresiones de la revista que tiene que ver con, por ejemplo, con marchas musicales, canciones, poemas a los campeones, poemas a los jugadores, ídolos, con poemas, por ejemplo, en una sección muy interesante que es la carta de lectores. Todos lo sabemos, es una sección muy interesante, la carta de lectores de todos los medios gráficos. Bueno, la carta de lectores publica poemas, ¿no? Eso es literatura. El lector manda un poema y es publicado por la revista. Entonces, primera cuestión, este punto que incluye una sección semanal que se llama Cada fecha comentada en verso, ¿no? Y es una página entera donde va partido por partido comentado cómo fue el partido, pero directamente es un poema, ¿no? El poema cuenta el desarrollo del partido en verso. Segundo punto, desde el 32, unos años después de aparecer, la cancha empieza, yo les decía, a vincular muy fuertemente el tema del tango con el fútbol. ¿Cómo lo hace? Publica semanalmente una serie de reportajes a ídolos populares, cantantes y jugadores, en los cuales habla un montón de cosas que no tiene que ver con lo meramente futbolístico, ¿no? En el caso de los jugadores, les preguntan cuestiones de la familia, ¿no? Gustos personales. Y en el caso de los cantantes, sí les pregunta sobre fútbol. Y ahí el cantante cuenta su vida artística, mezcla los temas de arte, mezcla los temas de fútbol, le preguntan de quién es hincha. Libertad Lamarque, por ejemplo, tiene una nota que dice Libertad Lamarque y sus impresiones sobre fútbol, ¿no? Donde habla a favor del fútbol ella. Después hay una nota a Soledad León, ¿no? Y después se reconoce, por ejemplo, Raúl Ramero, hincha de Huracán. Hay una nota a Nelly Omar, ¿no? Donde ella dice que es hincha de Racing Club, por supuesto, pero no exaltada, aclara, es una hincha racional, ¿no? A otra cantante famosa luego, ¿no? Irma Lamar, que también dice ser hincha de River, pero no comulgar con la comisión directiva del presidente Liberty, ¿no? Aparecen las opiniones políticas, artísticas. Y solamente termino este punto comentando que hay un reportaje a Carlos Gardel, ¿no? Que tantas veces escuchamos, se consulta sobre de quién es hincha, a quien el cronista considera el Bernabéu Ferreira del fútbol, y la respuesta, si la tomamos como textual, de Gardel, es la misma que decían los periodistas hace 20, 30 años, ¿no? No soy hincha de ninguno. ¿Por qué? ¿Qué dice? Dice, a ciencia cierta no sé si soy hincha de alguno. Me interesa el desarrollo de los campeonatos, me interesa ver algún partido de vez en cuando. Y a propósito, recuerdo un día domingo. Así fue que llegamos a la cancha, nos palpitamos el primer tiempo, pero no pudimos aguantar. Fue más fuerte la atracción de los burros y en un auto, a todo lo que daba, nos fuimos a Palermo, ¿no? Esto es conocido, a él le interesaban mucho más los burros que el fútbol, ¿no? El cronista insiste en saber de quién es hincha. Le vuelve a preguntar, es muy importante saber de quién es hincha Gardel. Y él responde, mis simpatías las distribuyo entre todos por igual. Me gusta Racing, Gimnasia, que dicho sea de paso está haciendo una campaña maravillosa, Boca Juniors, es decir, no es hincha de ninguno, ¿no? Es hincha de todos y de ninguno. No quiere quedar mal con su público, porque su público es un público que lo escucha cantar, y él no quiere decir que es hincha de ninguno de esos. Bien. Esta cuestión entre el tango y el fútbol se ve asociada incluso en párrafos que la cancha publica, ¿no? Hay una publicación que, por ejemplo, dice, decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy, el fanataje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer, brillaba en su acción, no ve que estoy embretado, vencido y cansado de tanto jugar, Racing al campeonato.
Así termina. Y esto está publicado. Podemos avanzar, si querés, para que digamos, las fotos lo que hacen es alumbrar un poco las cosas que voy contando sin un orden muy organizado, ¿no? Por ejemplo, ahí están las poesías que aparecen publicadas. Si querés, sí, pásalo. La jornada en verso, ¿no? Eso es aparece todas las semanas esto, ¿no? Cada partido comentada con un verso literario. Bien, digamos, ¿quiénes escriben? ¿No? Que acá también contacto con lo que decía Germán. Aparecen periodistas que, bueno, a ver, periodistas. Todos tenemos en claro que no estaban formados, ¿no? No son como los periodistas que ahora que en la mesa anterior se decía dónde se formaban, no tenían formación alguna. Y aparecen escritores. Aparece, por ejemplo, escribiendo Abel Santa Cruz, ¿no? Y aparece escribiendo además un poema, ¿no? Dice: un gol es un aplauso y una pena y un concierto fantástico de un grito que se lanza veloz, ágil y fortuito y el espacio frenético barrena, ¿no? Ya era incluso bastante conocido en ese momento Abel Santa Cruz. Aparece Eduardo Mallea escribiendo, ¿no? Un largo artículo sobre el hincha, en este caso no en poema, sino en prosa, pero aparece escribiendo sobre el hincha. Yo diría, el último punto donde yo observo, por eso repito, cosas que están a veces escritas en la forma literaria, digamos, de poesía o de prosa, y a veces el estilo es literario. Pero el punto que quiero referirme, que es el último punto, tiene que ver con una cuestión también central en la revista La Cancha, que es la nostalgia por el pasado, ¿no? La nostalgia por el pasado, uno se pregunta ¿qué pasado? Y sí, el pasado de hace 10, 15 años, ¿no? Pues estamos en el 32, 34, 20 años a lo sumo. Tiene que ver con una construcción, esa construcción tiene que ver con el barrio, ¿no? Durante varios años La Cancha publica notas en los cuales la cancha de fútbol, ¿no? El estadio que ya no está, empieza a recrearse, o el barrio que ya no está se recrea en términos de lo que fue y lo que es ahora, y en términos absolutamente literarios, ¿no? Recordando que, por ejemplo, en el caso de Villaluro y Vélez Sarsfield, Villa, además con Y, hablando de la burla al progreso, recordando los zanjones, las callecitas, los farolitos de querosén que ya no están, ¿no? La tradición del barrio, del comadraje, parlanchín, las viejas zapatilludas. Y todo eso está contado en un estilo literario. Yo lo puedo leer, pero ustedes entienden perfectamente a qué me refiero, ¿no? O, por ejemplo, con Boedo, ¿no? Que está muy vinculado a la milonga. Dice: los adoquines desgastados por los mateos en tus calles se inspiraron muchos haces del fuelle para hilvanar estas sonatas lungas de amor y de pena, ¿no? Hay todo el tiempo un llamado a recordar el pasado barrial, que repito, es un pasado barrial, estamos hablando de una construcción, ¿no? Un pasado barrial de ¿cuánto hace? Con suerte en algunos barrios 15 años, ¿no? Como mucho. Y esto se da, por ejemplo, en el caso de Boca, ¿no? Boca de fútbol, pero también el barrio de luces tenues y tango, de las pizzerías y cafetines, los trabajadores y marines borrachos, del amor en cada puerto, un barrio de inmigrantes. Y está en poema, ¿no? Tu calle Almirante Brown se viste en los domingos y en los triunfos de Boca, con las guirnaldas y colores de tus mujeres, que como rosas frescas se extienden a lo largo de tus cuadras. Y en las aguas sucias del riachuelo se mecen los barquichuelos, ¿no? Y esto está a lo largo de la revista largamente expresado. Bueno, voy terminando. Creo que está claro lo que quise decir. Por ejemplo, aquí tenemos el verso de Abel Santa Cruz: Volvé sin miedo, ¿no? Un poema, es un poema directamente publicado. A ver, no me acuerdo si hay alguna más, creo que sí. Bueno, las tapas de la revista La Cancha, donde aparecen lo que yo les decía, ¿no? La semejanza entre el arte, el mundo artístico, y los jugadores de fútbol, ¿no? También se observa mucho. Las fotos con los artistas, ¿no? Permanentemente, ¿no? La necesidad de asemejar el espectáculo, porque en el fondo estamos asemejando el espectáculo del fútbol con el espectáculo artístico, ¿no? Los reportajes, por este caso, a Nerio Mar, ¿no? a la gran Nerio Mar, ¿no? Con foto incorporada, al lado a Soledad León, diciendo que es hincha de River, ¿no? ¿Y algo más? Aquí está la nota de Mallea, de Eduardo Mallea, elogio del hincha, ¿no? Uno, como en el caso de Rojas Paz, ¿no? Pensar que la talla de semejantes escritores escribían también sobre fútbol. Lito Más también, escribiendo otro poema. Esta hermosa ilustración, ¿no? De Carlos Peuchele, que está haciendo
besada, ¿no? Obviamente por una admiradora con la cabeza de pelota, ¿no? Creo y además el verso al lado, en forma de verso, ¿no? Por eso la puse al final como para que creo que grafica bastante bien qué es lo que quise expresar. Y para cerrar solamente dos cuestiones, muy breves. Una, claramente la revista La Cancha, esto ocurre en los primeros años. Desde fines de la década del 30 y hacia el 40, la revista ya da hace un pasaje muy rápido hacia la crónica futbolera, ¿no? Va dejando de lado todas estas cuestiones más literarias y se centraliza en el fútbol y en otros deportes, ¿no? Más de alguna manera profesionalmente. Y la última cuestión es, indudablemente, cuando nosotros vemos estas cosas, por lo menos a mí, creo que nos pasa a muchos de nosotros, no podemos dejar de pensar en la lógica de Eduardo Archetti y cómo en este momento se construye un lugar donde poder vernos a nosotros mismos en términos identitarios y donde ser vistos desde afuera, ¿no? Y donde poder exportar, ¿no? Exportar fútbol, exportar tango, exportar polo, diría Archetti. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, realmente muy interesante. Y ahora vamos a cerrar esta mesa con la intervención de un historiador, ¿sí? A diferencia del resto del panel, que se llama Julio Friedenberg y se ha encargado de estudios siempre vinculados entre la historia y el deporte. Y ha escrito un libro fundamental, creo yo, para lo que es el estudio del deporte y el fútbol en los años 20, 30, que es Historia Social del Fútbol, editado por Siglo XXI. Así que le cedo la palabra y le agradecemos muchísimo por estar aquí. Bueno, gracias a los organizadores. Yo empiezo también con los mismos reparos que Rodrigo, en el sentido de que yo no... Todo el tema, digamos, literario, no porque no merezca ser abordado, obviamente, pero no ha sido un objeto de estudio de mi parte, así que pido disculpas sobre el tema. Lo único que sí puedo hacer mención, digamos, en lo que yo estudié, no sé cómo decirlo, qué rol, si es posible decir eso, jugaban ciertos medios periodísticos en cada momento del proceso de los 30 años que irían de fines del siglo XIX a los años 30, ¿no? Se podría hacer una especie de clasificación sobre el rol de ciertos medios en 3 momentos diferentes. El eje central uno lo podría tomar desde el punto de vista de que si uno mira a fin del siglo XIX, tenemos la fundación de la Liga Oficial, entre comillas, de fútbol, de hacía pocos años, con pocos equipos, muchos jugadores y equipos de origen inglés, ellos o hijos de escuelas inglesas, etcétera. O sea, habría alrededor de menos de 10 equipos. O sea, muy poca gente jugando al fútbol. Todavía no se había desarrollado lo que después va a ser algunos de los eventos más singulares e importantes, que son, por ejemplo, los clásicos con Uruguay o las giras de los equipos ingleses, algunos de ellos, que eso es principio del siglo XX. Entonces tenemos una primera etapa de lo que podríamos llamar el fútbol en Argentina, el inicio del fútbol, es un poco anterior, pero sería todavía el fútbol inglés, entre comillas. El final del proceso, que podrían ser fines de los 20, es otro escenario totalmente diferente. Es decir, ya tenemos espectáculo, tenemos clubes River con muchos socios, con muchos deportes, River en Palermo, acá cerca, con canchas de tenis, es decir, algo bastante parecido a lo que podría ser un club mediano chico hoy, ¿no? 20 años después, River es un monstruo como lo es hoy, más o menos. Pero digo, de 1925 al 30 es el fenómeno de la yo diría la cristalización de la popularización con la formación y el desarrollo del espectáculo del fútbol. En el medio está el proceso de lo que podríamos llamar la popularización, es decir, los sectores populares adoptan, los sectores populares, siempre muy entre comillas, y es una palabra
una categoría que puede ser ultra criticada, pero la usamos, adoptan el fútbol, lo hacen suyo, y entonces uno puede decir, bueno, 1900 es un fenómeno relativamente pequeño, bastante pequeño. 1925, en el ejército se juega, en las parroquias de la iglesia se juega, hay ligas comerciales que estuvimos mandándonos unos mails. Hay ligas en los bancos, algunos sindicatos, hay partidos de izquierdas que intentan armar sus propias ligas y fracasan. Digo, el fútbol ya es lo que fue durante décadas un paso casi obligatorio para todos los varones. Hoy ya creo que no lo es, pero o por lo menos no lo es en la dimensión que lo era hace, no sé, 40 años. Todo eso pasó en 25 años, o sea, de la nada pasó a ser casi, ¿no?, para los antropólogos, una especie de ritual de paso obligatorio para todos los jóvenes. Bueno, yo traté de estudiar un poco eso. Ahora, si uno mira los tres momentos, es decir, cuando el fútbol era algo pequeño, bastante exclusivo, hay algunos medios que se ocupaban del tema, especialmente de los grandes encuentros, cuando empezaron con algunos clásicos como Belgrano y Quilmes, o cuando empezó Alumni, ¿no?, 1901. Clásicos locales, cuando vinieron los primeros equipos de afuera, o con Uruguay, ese se armó una especie de protoespectáculo que algunos medios le daban cierta importancia, como Caras y Caretas, la prensa inglesa, en Argentina, que había dos medios, La Nación, algo, y no mucho más. En el medio, en el proceso de popularización, tenemos diarios que casi organizan el fútbol de estos pequeños clubes, entre los que están nuestros clubes. Y es decir, el rol de ahí, de los diarios, los medios, era bastante extraño, es decir, cumplían un rol organizador de los torneos de unas ligas medias raras, también independientes, pero lo raro después se transforma en lo común. Eso es bastante habitual en la historia, ¿no? Lo excepcional termina siendo lo natural. Por ejemplo, el capitalismo, ¿no? Entonces, eso también pasó con el fútbol, es decir, algo bastante excepcional que era adoptado como una moda por jóvenes de clase media o sectores populares, se transforma en algo increíblemente popular, casi obligatorio, es decir, ya uno podría decir que no es casi ni siquiera electivo, digamos, ¿no? No es ni siquiera voluntario, es obligatorio. El final en la mitad de ese proceso hay diarios como La Argentina, La Mañana, Última Hora, que cumplieron un rol no solo de difundir lo que pasaba, sino de organizar ese mismo medio, esa misma sección del fútbol independiente. En 1912 cambia todo, no nos vamos a detener en eso, pero salto al fragmento de lo cual se habló acá, ¿no?, que es ya después de los 20, cuando uno puede decir, bueno, sin los medios de comunicación no hay espectáculo, o sea, es algo absolutamente inherente al fenómeno de espectacularización, por varias razones, ¿no? Uno de ellos es simplemente por la necesidad de información. Uno, ¿cómo se puede enterar de que su equipo juega en tal lugar, etcétera, etcétera? Bueno, porque está muy cerca del club, sin duda, o por los medios de comunicación, o por algún rumor que llegue, pero digamos, la vía más directa son los medios de comunicación. Y además de los medios, elaboran toda una narrativa en torno a la cuestión, que muchas de esas cosas ya se dijeron acá. En los 20, obviamente, está el gráfico, y hay muchos otros periódicos, está La Cancha y qué sé yo, pero me parece que lo más significativo acá, porque el mercado así lo dice, es Crítica. O sea, el diario Crítica, por ser el diario que más se vendía y más tirada tenía, es donde uno como investigador le tiene que prestar más atención. Y acá lo que podemos decir es que hay dos vetas muy significativas, que es, o dos estilos
Y ahí después podemos discutir dónde estaría la cancha, digamos, ahí, ¿no? Y bueno, vos en parte lo mencionaste. Esto también lo hago citando también a Archetti, obviamente. Es, por un lado, un periodismo que él llamó pedagógico, que es claramente el gráfico. Es decir, la voz del periodista es distante sobre el fenómeno e intenta, desde un punto de vista, entre comillas, perdón, ¿no?, pero muy frecuente entre los periodistas, desde una supuesta neutralidad ética incontaminada, hablar del fenómeno. Y imposible no dictar cierto deber ser de todos. ¿Cómo tiene que ser el deber ser del hincha, de los jugadores, de los periodistas también, y qué sé yo? Crítica, por otro lado, como bien lo decía acá el compañero, apuntaba a otra cosa, a otro contrato editorial, digamos, ¿no?, que era rastrear el sentido común, rastrear las emociones del lector, que es el que compra el diario, o sea, la cuestión comercial ahí es clara, para mandarle señales, códigos similares a los que el lector maneja. Esto se ve claramente hasta en el estilo de redacción. Mandarle guiños para que acepte claramente y llanamente el estilo periodístico que presenta el diario, aunque esté escrito por literarios, que es además, no pasó solo con Rojas Paz, sino con muchos otros, digamos, ¿no? Fue una decisión de Botana lisa y llana, explícito además, que además la pegó, no sé cómo hizo, pero fue un golazo. Fue sumamente atractivo. ¿Por qué? Porque el periódico, a diferencia del gráfico, que era muy distante con las emociones de la tribuna, acá las emociones de la tribuna permean totalmente el texto periodístico. Y entonces a partir de acá aparecen una serie de cosas que hoy no se usan mucho, ¿no? Pero yo ya tengo muchos años, entonces puedo apelar a mi propia experiencia. Yo compraba La Razón de la tarde de los domingos por los comentarios, ni la crónica me interesaba nada, eran partidos que yo había visto, o sea, ¿qué me van a contar a mí? Pero lo que sí me interesaba de La Razón y de La Razón de todos los días eran los dialoguitos, es decir, el chusmerío, que es lo que a los hinchas nos apasiona, es decir, se lesionó, no se lesionó, o sea, y eso es más viejo, eso es, o sea, acá tengo que hacer varias críticas a los periodistas, eso nos gusta a los que consumimos, y eso es de los años 20, o sea, es más viejo que no sé qué, y estimulo a un caño que publique ese tipo de cosas. Está bien, el caño se trata, un caño y estas editoriales, estas publicaciones se distancian de la información concreta día a día, tienen otra lógica, qué sé yo. Pero, en todo caso, ¿cómo hacemos para tener eso que yo compraría? ¿Sí? Una oferta diferente a Olé, pero que, bien, se los tiro para que trabajen ustedes. Yo no compro Olé, pero me encantaría tener un diario que me venda lo que yo quiero comprar. Bien, estos diarios lo hacían. En parte lo hacía La Cancha, pero la Cancha era semanal y el gráfico era semanal. Los diarios, no había diarios periodísticos, pero Crítica y otros más llenaban ese agujero. Y entonces uno podía leer. Hoy nos resulta difícil leer eso porque son códigos de la época y hablan con sobrenombres de cuadros que nosotros, está bien, si lo investigamos lo vamos a conocer. Bien, lo que quiero decir es que en los años 20 y 30 cristaliza este formato, después del 25, ¿no?, de Crítica por un lado y del gráfico por el otro. El gráfico sigue, vuelvo a repetir que también hay una dinámica propia y diferente, el gráfico es semanal, obviamente, y el gráfico tiene una lógica editorial diferente, en el sentido de que es una revista que se vende en toda América Latina. Creo que Crítica no tenía para nada ese objetivo, no tenía por qué tenerlo, porque el que más se vendía es solo acá.
Crítica, debo decir, que es el diario de mayor tirada de habla hispana. Era algo impresionante. Exacto, o sea, 1 de cada 5 con seguridad compraba. Bueno, algo absolutamente impresionante y sumamente atractivo además, ¿no? Y en crítica, ya eso para los investigadores es inobviable. Pero quiero decir también que en crítica escriben grandes escritores, hay poesía, muy excepcional, pero digamos, González Tuñón escribió sobre fútbol, en fin. Quiere decir, muchas de estas cosas se pueden bucear en crítica. Obviamente que no es de todos los días, no para nada. Lo que sí es de todos los días es eso que a mí me interesa como hincha, es decir, se lesionó, qué va a decir Milito, ese tipo de cosas. ¿Qué les interesaba a los hinchas de esa época? Bueno, entonces, mi idea era comentarles que para 3 momentos diferentes de este proceso de futbolización nuestro, había 3 tipos de prensa diferentes. El primero, fines del siglo XIX, principios del XX, bueno, los diarios que le daban cierta trascendencia a los grandes eventos, por ejemplo, Caras y Caretas, La Nación, excepcionalmente cuando había eventos donde la élite estaba dentro del público. Y los banquetes a algunos equipos que hacían giras, etc. El segundo momento, hubo prensa que participó activamente del proceso de popularización del fútbol. No tanto en cuanto a la crónica, hacían crónica también, sino en cuanto a un rol organizador. Y el tercero y el más importante, sin duda, cuando ya el espectáculo está formado y ayudan a formar, y ayudan a construir el público, de lo cual se hablaba antes, ¿no? El espectáculo es un ritual y la prensa ayuda a la constitución del ritual. Por ejemplo, la compra del diario semanal es parte de ese ritual. Y esto también tampoco es una creación argentina, ¿no? Con la aparición del deporte espectáculo en Inglaterra pasó exactamente lo mismo, ¿no? Entonces acá tenemos sí fundamentalmente crítica y el gráfico, y la cancha cumpliendo un rol más de segunda importancia en cuanto a la venta, porque acá lo importante es el rol en el mercado. Quiero decir que con respecto a la cancha, que es muy interesante, que previo a la profesionalización llevó adelante una campaña anti-profesionalización, pero una vez que ya está, tiene que sumarse, sí, es obvio, ¿no? Ahí no. Y fue el único medio, porque en general gráfico, bueno, crítica estaba a favor, pero en líneas generales tenían cierto debate interno. Y el gráfico también. El único medio que destaca mucho lo que llamaban los clubes amateuristas de la época. Exactamente, y además hacían entrevistas, es muy divertido y muy interesante, hacían entrevistas a los jugadores para buscar qué jugador trabajaba y no podía, por lo tanto, jugar al fútbol. Entonces trabajaban en una hielera, en una, qué sé yo, en una pizzería, y entonces se penaba porque no podía entrenarse lo que le exigían, en fin. El gráfico tenía una postura un poco diferente, en el sentido un poco más, bueno, como tenía siempre esta doble mirada, ¿no? El humanista distante. Entonces el gráfico elaboró toda esta idea de, bueno, que el profesionalismo sería la compra y venta de carne humana, pero bueno, es lo que se estila, además ya era una corriente planetaria, digamos, ¿no? Bueno, quedamos acá. Gracias. Bueno, agradecemos nuevamente a los 3 panelistas. ¿Tenemos tiempo para alguna intervención, alguna pregunta que quieran hacerle a los panelistas? Sin miedo. O algo que ustedes les haya quedado en el tintero para remarcar, decir. ¿No puedo decir algo? Por supuesto. Sobre el Negro de la Tribuna. El Negro de la Tribuna tenía vedadas ciertas canchas. El Negro de la Tribuna era, como bien lo dijo el compañero, era muy apasionado y se peleó en varias por defender a mi equipo especialmente, a Independiente, y quiero decir que este es un fenómeno interesante para estudiar.
cómo se mezcla la cuestión de... Estoy pensando en una cosa, cuando Víctor Hugo Morales iba a la cancha Independiente no podía casi transmitir la cancha Independiente anterior. ¿Saben por qué? Pero, ¿qué le pasaba? Tenía todo el visor con un material del cual no quiero decir, que le impedía mirar, porque los hinchas Independientes que estaban al lado lo escupían, etc. Porque él se había emparentado con Estudiantes, Bilardo contra Vázquez. Pero digo, todo este tema de la libertad de profesión del periodista y cómo si él toca ciertos puntos, se lleva la cosa en contra. Y él dijo que él tenía una narración donde comentaba que, no me acuerdo en qué cancha, creo que en Boca. En la de Boca, se le había ido la mano y en el momento había puteado no sé qué cosa y casi lo matan. Y a partir de ese día jamás pudo ir. Claro, después se amigó y qué sé yo, muy interesante. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención? Bueno, entonces le damos un aplauso nuevamente a los tres panelistas. Y nos encontramos ahora y 45, ¿no? Sí, ya en breve para la última mesa que cierra este día de las jornadas. Muchas gracias.